Ya, a ver, vamos a empezar ya. Bueno, en esta clase nosotros vamos a culminar el tema que estábamos revisando antes de ver lo que era la factorización. Nos quedamos en funciones cuadráticas. Sí, yo les había dicho a ustedes de que íbamos a ver funciones racionales, pero como muchos de ustedes no sabían factorizar, entonces nos quedamos hasta ahí. Entonces vamos a retomar ese tema en el cual nos quedamos ya. Función racional es el que vamos a ver el día de hoy. Dominio y el rango de una función racional. Ya. Bueno, vamos a enfocarnos 2 semanas a ver este tema, ¿no? El día de hoy vamos a ver la función racional, pero con la siguiente característica. Pero antes de pasar en sí a la materia, vamos a ver en dónde nosotros podríamos aplicar las funciones racionales en nuestra vida cotidiana y para eso vamos a leer el siguiente texto. ¿Sí? Dice que existen varias aplicaciones de las funciones racionales en la vida cotidiana. Podemos formar ecuaciones y fórmulas racionales para calcular velocidades o distancias. Podemos también utilizar las funciones racionales para calcular el ritmo de trabajo de personas o máquinas y podemos también resolver problemas de mezclas enfocados en química, ¿no? Las funciones racionales incluso tienen aplicaciones en la medicina y la economía para modelar diferentes tipos de escenarios reales, ¿sí? Con respecto a precios, costos, etcétera. Ya, las funciones racionales pueden ser usadas para representar situaciones de la vida real y para encontrar soluciones a problemas reales. Las ecuaciones que representan a variaciones directas, inversas o conjuntas. Son ejemplos de funciones racionales que pueden modelar situaciones de la vida cotidiana. Miren, nosotros hemos visto ya física. En física nosotros hemos aplicado funciones racionales y ustedes nos han de haber dado cuenta. Por ejemplo, para el cálculo de la distancia. Si en el movimiento rectilíneo uniforme utilizamos esta fórmula, distancia es igual a velocidad por tiempo, rapidez por tiempo. Esta es la fórmula que nosotros utilizamos para calcular la distancia cuando un móvil, un cuerpo se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme. Sí, pero a partir de esta fórmula nosotros podemos calcular o despejar los otros datos para encontrar otras fórmulas. Por ejemplo, a partir de esta fórmula yo podría despejar el tiempo. Sí, podría despejar el tiempo y de ahí obtendría otra fórmula para calcular el tiempo. Entonces, miren, aquí usando la álgebra, dice álgebra podemos escribir la fórmula en 3 maneras diferentes. Distancia es igual a velocidad por tiempo, rapidez por tiempo. A partir de esta fórmula puedo obtener esta otra fórmula. Tiempo es igual a distancia sobre velocidad. A partir de esta fórmula también puedo obtener esta otra fórmula, que la rapidez es igual a distancia sobre tiempo. Miren, estas dos últimas fórmulas son funciones racionales. Si yo quiero encontrar el tiempo en función de la velocidad, de ejemplo, yo voy a decir que aquí la velocidad yo no la tengo, es una incógnita para mí. ¿Sí? Entonces yo voy a calcular el tiempo en función de la velocidad o la rapidez. ¿Sí? Por lo tanto, aquí yo tengo ya una función racional. Mi incógnita está ubicado en el denominador. ¿Sí? Y a partir de aquí voy a obtener una función racional. De igual manera acá, yo puedo calcular la rapidez o la velocidad en función del tiempo. ¿El tiempo dónde está ubicado? ¿En el numerador o en el denominador? Denominador. En el denominador, en la parte de abajo. Entonces yo puedo calcular la rapidez en función del tiempo, en función del tiempo. Por lo tanto, aquí mi incógnita podría ser el tiempo. Y de esta manera yo obtengo una función racional. ¿Sí? Estas funciones racionales, estas fórmulas se pueden aplicar en diferentes ramas, ¿sí? En este caso en la física. ¿Ya? El dominio y el rango de una función, esta parte de aquí nosotros ya la habíamos analizado antes, cuando vimos lo que eran las funciones lineales y las funciones cuadráticas. ¿A qué se denomina el dominio y a qué se denomina el rango de una función? Se dice que se denomina dominio de una función al conjunto de los valores reales que puede tomar la variable x en esa función. ¿Sí? Todos los valores de x que puedan formar parte de esa función, eso es el dominio. Todos los valores de x que puedan formar parte de esa función, ese es el dominio. ¿Y qué es el rango? El rango dice que es el conjunto de valores de qué variable? De la variable y, que pueden formar parte de la función. Entonces yo recuerdo que en aquella vez nosotros hicimos un ejemplo, ¿sí? Aquí hemos graficado dos conjuntos de valores, ¿sí? El primer conjunto de valores van a representar a la variable x y a partir de esta variable voy a obtener el conjunto de valores de qué variable? De la variable y. Entonces aquí voy a colocar una función, f de x. F de x igual, y yo me inventaba aquí, yo me invento ahorita una función, yo digo que, eh, ¿qué puedo poner? Menos x, ¿ya? F de x es igual a menos x. Esta es mi función. Entonces aquí le voy a dar valores a x para obtener los valores de y. Si yo a x le puedo dar los siguientes valores, ejemplo, menos 2, menos 1, el 0 y el 1, ya, esos 4 valores nada más. Y a partir de estos valores de x voy a obtener los valores de y. Entonces yo estos valores de aquí los reemplazo acá en mi función y de esa manera obtengo los valores de y. Entonces aquí dice que f de x es igual a menos x, aquí está el menos 2. Por lo tanto, si yo ubico este menos 2 acá arriba en mi función, ¿qué valor de y voy a obtener? Aquí lleva x vale menos 2 y acá dice que la función de f de x es menos x.
¿Cuál va a ser Dos el valor de positivo, y? le hice. 2 Dos positivo, positivo. exactamente, 2 positivo. Si yo ubico acá el -1, este -1 lo reemplazo acá, en esta maquinita, para convertir este número. Este f de x lo reemplazo acá en -x. ¿Qué valor de y voy a obtener? 1 positivo. 1 positivo, ¿verdad? Si este valor de 0 lo reemplazo acá, ¿qué valor voy a obtener? El 0 es un valor neutral, no tiene signo positivo ni negativo. ¿Qué Cero. valor de 0 voy a obtener? 0. Cero. 0. Si yo reemplazo este valor de 1 acá en mi función, ¿qué valor de y voy a obtener? Menos Menos 1. uno. -1. Entonces, miren, a partir de valores de x obtengo valores de y. ¿Sí? Estos valores de x van a ser el dominio. El dominio de la función de f, ¿ya? Que representaba el dominio. Y los valores de y representan el rango de la función. ¿Sí? Miren, todos estos valores de x yo los he dado a la función. Y a partir de estos valores de y he obtenido, perdón, a partir de estos valores de x he obtenido los valores de y. Entonces tengo el dominio y el rango de esta función. A estos valores de x yo les puedo dar cualquier valor. ¿Sí? En este caso solamente di estos pequeños valores, desde el -2 hasta el 1 positivo. Y de estos valores obtuve estos valores de acá, el 2, el 1, el 0 y el -1. Ya. Solamente estoy dando un ejemplo pequeñito, ¿no? Yo podría decir solamente con respecto a este conjunto de valores, ¿no? Solamente con respecto a este conjunto de valores, que el dominio de la función es de x, los valores de x que pertenecen a este pequeño conjunto, que en este caso fue -2, -1, 0, 1. ¿Sí? A este pequeño conjunto de valores. Y a partir de este pequeño conjunto de valores he obtenido el rango. ¿Sí? Que en este caso son los valores de y, que pertenecen a ¿qué? ¿Qué valores obtuve yo de y? 2. Ya, vamos a partir siempre desde el negativo hacia el positivo. Entonces aquí obtuve -1, 0, 1 y 2, ¿verdad? Sí, Entonces, Sí. bien, de esa manera yo he obtenido el dominio y el rango solamente de este conjunto de valores, porque para la realidad de esta función, los valores de x que puede tomar esta función son todos los reales, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, Sí, ¿verdad? Liz. El dominio. Si hablo de manera general, no estoy hablando solamente del conjunto de valores, si hablo de manera general, esta función, el dominio sería todos los reales, x que pertenece a todos los reales. ¿Sí? X que pertenece a todos los reales. Y el rango de la función, en este caso, se modificaría aquí. ¿Por qué? Ah, no. En este caso también serían todos los reales. ¿Sí? Si aquí tengo todos los valores de x y todos estos valores de x, o tengo los valores de y, al final también voy a tener los valores de y que pertenecen también ¿a qué? los números reales. También pertenecerían a todos los números reales. Sí, porque estamos hablando también de una función lineal. ¿Se acuerdan de la función lineal? El dominio eran todos los reales en x y el rango eran todos los valores de y. ¿Sí? En los reales, todos los valores reales en y. ¿Sí? Entonces, miren, de esa manera obtenemos el dominio y el rango. Entonces, no se olviden, el dominio es el conjunto de valores de x que puede tomar la función. El rango son todos los conjuntos de valores de qué variable? De y que pueden tomar la función o pueden formar parte de la función. Entonces, miren, ese es el dominio y el rango de la función. La función racional es la función en la cual vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Una función racional está definida como el cociente. ¿Qué es el cociente? La división de dos polinomios en este caso. ¿Sí? La función racional está definida como el cociente o la división de dos polinomios. ¿Sí? En los cuales el denominador tiene un grado de por lo menos 1. En otras palabras, debe haber una variable en el denominador. Entonces, mi función f de x, ¿sí? Si estamos hablando de una función racional, dice que es la división de dos polinomios, px y qx. ¿Sí? La división de dos polinomios, p de x y q de x. ¿Ya? Dice donde p y qx son polinomios y q de x tiene que ser diferente de 0. Este valor de aquí o este polinomio de aquí tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué diferente de 0? Porque la división para 0 no existe. ¿Sí? O existe la división para 0. Si ustedes colocan en su calculadora 3 dividido para 0, ¿qué les va a dar en su calculadora? Error. Error. Sí, es indefinida. Sí, es una función indefinida. Sí, la división para 0 no existe todavía. Bueno, no existirá tampoco. Sí, no existe. ¿Sí? Entonces, q de x tiene que ser diferente de 0. ¿Sí? Ahora, esta forma de escribir la función se denomina forma general. Sin embargo, px no siempre es polinómica. Cuando me dice que no siempre es polinómica, significa de que arriba probablemente no va a haber una variable x, sino simplemente un número. Puede ser el 3, el 4, el -5, el -2/3, cualquier número. No necesariamente esta función de acá arriba, que va a estar ubicada en el numerador, tiene que ser polinómica. Esto significa que no siempre va a haber una variable. Puede ir aquí cualquier número. Pero abajo, ¿sí? Acá abajo en el denominador, siempre tiene que estar mi variable. En este caso yo mi variable he colocado como una x. Puede ser cualquier letra, ¿no? Puede ser la M, la P, la Q, cualquier letra. En este caso lo represento como una X.
Bueno, en este caso también lo represento como una X porque en el plano cartesiano yo tengo dos ejes, ¿verdad? El eje X y el eje Y. Y, ¿verdad? Entonces, bueno, por lo general, cuando nosotros representábamos polinomios, yo les decía que la variable puede ser cualquier letra. En este caso va a ser la X, ¿sí? Porque en mi plano cartesiano estoy representando los dos ejes, el Y y la X. Este Y va a ser la F, la función que va a estar con respecto a ¿qué? A X. ¿Se acuerdan que yo les decía que la Y es una variable dependiente? ¿Depende de qué? ¿De qué va a depender los valores de Y? ¿De De qué va? la X. De la X, ¿no es De cierto? la La Y variable. es una variable dependiente. Y es una variable dependiente, mientras que X es una variable Independiente. independiente, ¿verdad? Independiente. Entonces, mire, para esta clase, sí, para esta clase, vamos a tomar en cuenta que este polinomio va a ser de grado 1. ¿Sí? El polinomio que está acá abajo en el denominador, este q de x, va a ser un polinomio de grado 1. Cuando yo les digo que va a ser un polinomio de grado 1, significa que el máximo exponente al cual va a estar elevado a esa x va a ser ¿qué número? El 1. El 1, ¿sí? El máximo exponente al cual va a estar elevada la variable que va a estar ubicada acá abajo en el denominador va a ser el 1. ¿Sí? En esta clase, en esta semana. Para la siguiente semana sí vamos a ver una función cuadrática en el denominador. O sea, el máximo exponente en la parte de abajo puede ser va a ser el 2. ¿Sí? El 2, si es una función cuadrática. Entonces, para que la función f de x sea una función racional, primero, la variable x de la función tiene que estar ubicado siempre en el denominador. O sea, la variable siempre va a estar ubicada abajo en el denominador. Y la gráfica que voy a obtener va a ser una hipérbola. Bueno, voy a obtener dos hipérbolas, ¿no? Voy a obtener dos hipérbolas. ¿Qué es una hipérbola? Es una curva, sí, que está formada por dos ramas. Esa es una hipérbola, una curva que va a estar formada por dos ramas. Entonces, aquí rápidamente les voy a graficar la hipérbola. Entonces, a partir de una función, a partir de una misma función, puedo obtener estas dos hipérbolas. Miren, por ejemplo, yo tengo una función, puede ser cualquier función, ¿ya? No voy a colocar aquí la función. Pero a partir de una función voy a obtener esto. Puedo obtener esto. Sí, a partir de una función puedo obtener esto. Miren, ahí tengo yo dos hipérbolas. A partir de una función. A partir de otra función también puedo obtener las hipérbolas de esta manera, que se van a abrir desde aquí, en el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante. ¿Sí? Entonces, a partir de una misma función, puedo obtener estas dos curvas, ¿no? Las que están con rojo. Una f de x1, pongamos. ¿Sí? Una función. Y a partir de otra función puedo obtener estas otras dos curvas. ¿Sí? Voy a poner que a partir de esta función f de x, 2. ¿Ya? No voy a colocar aquí el modelo ni nada. Solamente son diferentes funciones y a partir de esas dos funciones voy a obtener dos hipérbolas. ¿Sí? Esas son hipérbolas, ¿no? Es una curva que está formada por dos ramas. ¿Ya? Pero esta curva nunca va a intersectar una recta. Ni una recta vertical ni una recta horizontal. Por ejemplo, si analizamos esta curva que está aquí, esta curva se va a acercar, sí, se va a acercar al este eje Y, mire, se va a acercar, pero nunca se va a chocar con este eje Y. De igual manera, por acá abajo, mire, esta curva se viera acercando ¿en qué eje? En el eje X, pero nunca se va a chocar con el eje X. Lo mismo va a pasar con el resto, ¿sí? Con las de azul, ejemplo, acá. Mire, esta curva se va a acercar por el eje Y negativo. Mire, se va a ir acercando, pero nunca, nunca, nunca se va a chocar. ¿Sí? Y se va a acercar por el eje X negativo, pero nunca se va a chocar. ¿Sí? Son curvas que se van a ir extendiendo del lado izquierdo al lado derecho o de arriba hacia abajo, ¿sí? Pero nunca van a chocar con esas rectas verticales u horizontales. Esas rectas horizontales nosotros les vamos a llamar asíntotas, ¿sí? Asíntotas. ¿Y qué es una asíntota? Miren lo que es una asíntota. Una asíntota es una recta que se acerca a la gráfica de la función, se acerca, pero nunca la toca, nunca va a tocar estas funciones, estas curvas, estas líneas rectas. Nunca van a chocar o se va a intersectar con estas curvas, que en este caso son unas hipérbolas, ¿ya? Entonces, miren, para poder yo graficar estas curvas o estas hipérbolas, yo necesito encontrar estas rectas que se llaman asíntotas, ¿sí? Yo necesito graficarlas, ¿sí? Yo necesito ubicarlas. Entonces, miren, voy a encontrar la asíntota vertical, ¿sí? Una asíntota vertical, una línea recta vertical que va a pasar por el eje X. Y para encontrar esa línea recta, yo tengo que decir que Q de X tiene que ser diferente de 0. No se olviden que esta es mi función racional, ¿no? Así se va a expresar la función racional. P de X sobre Q de X. Para encontrar la línea vertical que pasa por el eje X, este Q de X tiene que ser diferente de 0. Y de esa manera yo voy a encontrar la asíntota vertical. Ahora, ¿cómo encuentro la asíntota vertical o la línea recta que va a pasar por el eje Y? La línea horizontal que va a pasar por el eje Y. Entonces van a haber tres condiciones para encontrar esa asíntota horizontal.
Entonces, miren, este es el modelo, ¿no? Que va a expresar mi función p de x o mi polinomio p de x dividido para el q de x. Ya, entonces yo siempre, aquí arriba, voy a tomar la variable x. Si es que existe una variable x, voy a tomar la variable x que esté elevado al mayor exponente. Y acá abajo también voy a tomar la variable x que esté elevado también al mayor exponente. Voy a tomar el término que contenga la variable x que esté elevado al mayor exponente. ¿Sí? Entonces yo digo que esos términos son estos. AXN y BXM. ¿Ya? Acá arriba he tomado el término que contiene la x que está elevado al mayor exponente. Va a ser esta n. Cualquier número puede ser aquí. Y abajo voy a tomar la variable que también está elevado al mayor exponente. Entonces voy a comparar los exponentes. ¿Sí? Voy a comparar los exponentes. Cuando el exponente de arriba, el n, sea menor al exponente de abajo, que es una m, eso significa que la asíntota horizontal va a pasar por y igual a 0. ¿Sí? Por aquí va a pasar la asíntota horizontal, por y igual a 0. Ahora, cuando el exponente que está arriba sea igual al exponente que está abajo, voy a hacer una división, la división de los coeficientes que contengan esos exponentes. ¿Cuál es el coeficiente que contiene la x aquí en este caso? La a. La a dividido para el coeficiente que está acá abajo, que en este caso es b. A dividido para b. Yo voy a dividir esos números. Ahí b puede ser cualquier número, ¿no? Eso depende de los polinomios que contiene esa función racional. Ahora, ¿qué va a pasar cuando el exponente que está acá arriba sea mayor que al exponente que está acá abajo? Ahí, cuando sea mayor, vamos a decir que no existe una asíntota horizontal. No existe una asíntota horizontal. ¿Sí? Ya. Esas son las maneras que nosotros vamos a utilizar para encontrar las asíntotas horizontales. Las verticales ya sabemos, ¿no es cierto? Vamos a igualar este q de x para 0. Este q de x tiene que ser diferente de 0 y de esa manera voy a encontrar el valor de la asíntota vertical. Ahora, los puntos de corte. Si yo quiero determinar los puntos de corte, ¿por qué punto en x va a pasar mi función? ¿O por qué punto en y va a pasar mi función? Entonces, para encontrar el punto de corte en el eje x, ¿sí? Yo tengo que decir que y es igual a 0. ¿Sí? No se olviden que una función está representada así, no por f de x. F de x igual, acá me invento, 4 dividido para x. Ya, me inventé, ¿no es cierto? Ya, nosotros ya vamos a ver ejemplos. Este f de x, ¿qué representa? ¿Qué variable representa este f de x? La Y. La y, ¿no es cierto? No se olviden que f de x representa la y. ¿Ya? Entonces, yo para encontrar el punto de corte, el punto por donde va a pasar mi función en el eje X, yo tengo que decir que y vale 0, o sea que esta parte de aquí vale 0. 0 igual a lo que tenga acá. Ahora, para encontrar el punto de corte con respecto al eje Y, o sea, el punto por el cual va a pasar la función y va a cortar en el eje Y, yo tengo que decir que X vale 0. Entonces yo en mi función voy a reemplazar esa X por 0. Aquí tengo 3x, 3 más X, por ejemplo, dividido para X más 1. Ya, entonces este x igual a 0 lo tengo que reemplazar acá en la función para obtener el valor de y. De esa manera obtengo el punto de corte en el eje y. ¿Ya? Ahora, el dominio y el rango de una función racional. ¿Cómo yo voy a determinar el dominio y el rango de una función racional? El dominio yo sé que son todos los valores de x que forman parte de mi función. Todo el conjunto de valores de x que forman parte de mi función. Entonces aquí dice que el dominio de la función racional lo forman todos los números reales, menos los valores de x que anulan el denominador. O sea, menos los valores de x que formaron la asíntota vertical. Menos los valores de x que forman la asíntota vertical. Y el rango de la función racional van a ser todos los números reales menos el valor de la variable, ¿sí? Que forme la asíntota horizontal. ¿Sí? Ya vamos a ver ejemplos. En este caso vamos a ver el primer ejemplo. Miren, yo aquí tengo una función. F de x es igual a 1 sobre x. Este f de x también puede estar representado con la letra y, ¿no? Y es igual a f de x y igual a 1 sobre x. Lo primero que vamos a hacer es encontrar las asíntotas. Las asíntotas. La asíntota horizontal y la asíntota vertical en este caso. Entonces, para encontrar la asíntota horizontal, yo digo que q de x tiene que ser diferente de 0. El q de x es el valor que yo tengo abajo, en el denominador. Este valor de aquí, en este caso, es la x. Esta x tiene que ser diferente de 0. ¿Sí? Por lo tanto, aquí mi asíntota vertical va a pasar por x igual a 0. Por ahí va a pasar mi asíntota vertical. Por x, que es igual a 0. Una línea vertical. Es asíntota vertical. Es una línea vertical, ¿no? Esto es una línea vertical. ¿Sí? Esta es una línea vertical, una línea que sube y baja. Una línea horizontal es esta, una línea que se va a la izquierda o a la derecha, es asíntota horizontal. Entonces, mi asíntota vertical va a pasar por x igual a 0. Y mi asíntota horizontal, ¿qué tengo que hacer aquí? Miren el valor de x, perdón, los de exponentes. Aquí debemos comparar los exponentes que están en el numerador con los exponentes que están en el denominador, con la variable x en este caso. ¿Cuál es el exponente de esta variable?
El 1. El 1. El 1. Ya, y arriba, ¿cuál vendría a ser el valor, el exponente de mi variable x en el numerador? Aquí está x El elevado al uno. exponente 1, pero arriba, ¿cuál vendría a ser el exponente de mi variable x? 0, dicen. 0, porque aquí se supone que debería estar x elevado a ¿qué? Exponente a la 0. X elevado al exponente 0, ¿a qué es igual? A 1, dicen. A A 1. 1. A 1, ¿no es cierto? Por esa razón es que aquí la x desaparece, no hay. Sí, no hay. Pero se supone que aquí debería estar un x elevado al exponente 0. Entonces ahí comparamos los exponentes. El 0 y el 1. El 0, ¿qué viene a ser con respecto al 1? ¿Mayor o menor? Menor. 0 es menor a 1. Entonces me voy a las condiciones que acabamos de revisar acá arriba. Cuando el exponente de arriba es menor al exponente de abajo, eso significa que la asíntota horizontal pasa por y igual a ¿qué? 0. A 0. 0. Siempre y cuando el exponente que está arriba sea menor al exponente que está abajo, el exponente, perdón, la asíntota horizontal pasa por y igual a 0. ¿Sí? Entonces, mire, ¿dónde estoy? Acá. La asíntota horizontal pasa por y igual a 0 porque el exponente que está arriba es menor al exponente que está abajo. 0 menor que 1. ¿Sí? La asíntota pasa por y igual a 0. Ahora, los puntos de corte. Voy a encontrar el punto de corte en el eje X. O sea, la función va a pasar por X igual a cuánto. Eso es lo que necesito saber. Y entonces, para eso yo tengo que igualar. Para encontrar el valor o el punto por el cual mi función va a pasar por el eje X, yo tengo que decir que Y tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Mi función, no se olviden, la función que quiero graficar es esta, ¿no? Entonces, f de X es igual a 1 sobre X. Para encontrar el punto de corte en el eje X, este valor de aquí, de Y, tiene que ser 0. Entonces me quedaría 0 es igual a 1 sobre X. Esta X está aquí dividiendo. Esta X va a pasar a este lado, ¿a qué? A este otro lado, al lado izquierdo, ¿a qué va a pasar? A multiplicar y me queda X por 0. Y todo multiplicado por 0, ¿a qué es igual? 0. A 0. Y me queda que 0 es igual a 1. ¿Eso es verdadero o falso? 0 es igual a 1. Sí. No, Falso. dicen. No, Eso es falso. Falso. 0 no es igual a Falso. 1. 0 no es igual a 1. Entonces, como eso es falso, dice aquí. Por lo tanto, no existe un punto de corte con el eje X. ¿Sí? La función no va a cortar con el eje X. No existe un punto de corte con el eje X. Nunca va a chocar la función con el eje X porque acá me dio una desigualdad. Algo que es falso. Ahora voy a ver si existe el punto de corte con el eje Y. Para encontrar el punto de corte con el eje Y, tengo que reemplazar el valor de X por 0. Entonces, mi función es esta, ¿no? Mi función es f de X. ¿Qué pasó aquí? Me salté. A ver, mi función es f de X, ¿no? Que está aquí. Ya. Este f de X. Y para encontrar el punto de corte con el eje Y, yo tengo que decir que X tiene que ser 0. F de X es igual a 1 sobre X. Esta es la función, ¿no? Para encontrar el punto de corte con el eje Y, este valor de X tiene que valer 0. Entonces me quedaría que Y es igual a 1 sobre 0. Pero si ustedes colocan en su calculadora 1 dividido para 0, ¿qué les da? ¿Qué les da? Error. Error. Como les dio error, no existe la división para 0, por lo tanto, ¿sí? Tampoco existe un punto de corte con el eje Y. No existe un punto de corte. Nunca, nunca va a chocar la función o la gráfica, nunca va a chocar con el eje Y. Y listo. Ahora, lo más aconsejable en este caso es tabular los datos, o sea, realizar una tabla de valores. Mi función es esta. Esta es la función que yo necesito graficar. ¿Sí? Entonces, para saber qué valores voy a tomar, yo tengo que tomar en cuenta la asíntota. ¿Sí? El valor de la asíntota. La asíntota dice que pasa por X igual a ¿cuánto? La asíntota vertical pasa por X igual a ¿cuánto? X0. X igual a 0, ¿verdad? Entonces, ya, yo dibujo mi plano cartesiano, ¿verdad? Para dibujar una función yo tengo que dibujar mi plano cartesiano. Aquí está dibujado mi plano cartesiano. Yo voy a ubicar las asíntotas. Sí, yo voy a ubicar las asíntotas de mi plano cartesiano. Las asíntotas, por favor, ustedes las dibujan con líneas entrecortadas. Y aquí no puedo dibujar con líneas entrecortadas, por lo tanto voy a dibujar líneas continuas, ¿ya? Aquí, obviamente, en el punto de intersección de esas dos líneas está el origen, obviamente. Aquí está el origen. Aquí puede estar el valor de 1 en X, positivo, obviamente. Todos los valores de la derecha son positivos en X, 2. Acá puede estar el menos 1. Acá puede estar el menos 2. De igual manera en Y, arriba están los valores de Y positivo. Aquí está el 1. Acá está el 2. Abajo están los valores de Y negativo, menos 1 y menos 2.
¿Ya? Dice que la asíntota vertical, no se olviden que si es vertical significa que tengo que dibujar una línea vertical, ¿verdad? Una línea que sube o baja, ¿sí? Y si acá es una asíntota horizontal, significa que tengo que dibujar una línea horizontal, hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿ya? Dice que esta asíntota vertical o esta línea vertical pasa por x igual a 0. Aquí está x igual a 0. ¿Sí? Es una línea vertical, aquí está x igual a 0. Entonces, la asíntota que voy a dibujar es una línea vertical que pasa por x igual a 0. Entonces, ustedes van a hacer líneas entrecortadas, ¿no? Entonces, aquí está una línea, miren. Esta va a ser mi asíntota vertical, que va obviamente hacia arriba y también va hacia abajo. Por x igual a 0, ¿sí? Porque por ahí pasa mi línea vertical, por x igual a 0. ¿Sí? Entonces, aquí está ubicado x igual a 0. Ya. Ahora, mi asíntota horizontal es una línea horizontal, obviamente, que pasa por y igual a ¿cuánto? 0. A 0, cero, Lisa. Lisa. Y igual a 0. Entonces, aquí está y igual a 0, línea horizontal. Entonces, mire, por aquí está dibujada mi asíntota horizontal, y igual a 0, tanto hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Sí? Ya, aquí está el y igual a 0, mire, mi línea horizontal y igual a 0. ¿Sí? Y igual a 0. Ya están dibujadas las asíntotas. Por ahí, por esas asíntotas, nunca va a chocar mi función. ¿Sí? No se olviden que la asíntota es una línea por la cual mi función nunca va a chocar, nunca va a tocar mi función. ¿Ya? Ya está dibujado. Ahora, voy a tomar en cuenta el x igual a 0. ¿Sí? Mi asíntota vertical, x igual a 0. Para yo tabular los datos, voy a tomar dos valores que estén a la izquierda de mi asíntota vertical y dos valores que estén a la derecha de mi asíntota vertical. ¿Cuáles son esos valores que yo debo tomar para tabular los datos? X igual a 0, esa es mi asíntota vertical. ¿Cuáles son los dos valores que están a la izquierda de la asíntota vertical? El -1, -2. El -2 y el -1, ¿sí? El -2 y el -1. ¿Y los dos valores que están a la derecha de mi asíntota vertical, cuáles son? El 1 y el 2. El 1 y el 2. Entonces esos valores los voy a tomar en cuenta para tabular los datos. ¿Dónde estoy? Aquí están, miren. El -2 y -1 que están a la izquierda de la asíntota vertical. Y el 1 y el 2. Entonces voy a reemplazar estos valores acá en mi función. ¿Sí? Entonces, cuando mi función en x vale -2, solamente reemplazo 1 dividido para x. En este caso, x vale -2. Me queda 1 dividido para -2. Y 1 dividido para -2 es -0,5 si lo quiero expresar como decimal. Ahora reemplazo este valor, -1. Acá arriba en mi función. Cuando f de x vale -1. 1 dividido para -1. 1 dividido para -1 es -1. Voy por el otro valor, que es el 1. Cuando mi función vale 1, en x vale 1, me quedaría 1 dividido para 1, que es 1. Cuando mi función es 2, reemplazo. No voy a reemplazarlo acá, no es mi función. Mi función en x es igual a 2, sería 1 dividido para 2, un medio. 1 dividido para 2 es 0,5 si lo quiero expresar como decimal. Entonces, miren, yo voy a ubicar estos 4 puntos. Aquí tengo 4 puntos. Si no se olviden que un punto está formado por dos valores, x, y. ¿Sí? Un par ordenado, x, y. Entonces aquí voy a tener un punto. -2 en x, menos 0,5 en y, dice, ¿verdad? Sí. Sí, Lisa. Entonces me voy acá. Aquí está el -2 en x, aquí. Y ese -2 en x se tiene que unir con menos 0,5, que aquí debe estar el menos 0,5. Sí, se va a unir. Tiene una línea entrecortada hacia acá, hacia la izquierda, y acá hacia abajo. Entonces aquí está ubicado el primer punto, que es este. Listo, ahora voy a ubicar el segundo punto. -1 en x, aquí está el -1 en x, -1 en y, acá está el -1 en y. ¿Sí? Trazo líneas para que se intersequen esas dos líneas de acá, y ahí voy a ubicar el segundo punto. Ya he ubicado el segundo punto. Ahora voy a ubicar el tercer punto, que es este. 1 en x, 1 en y. Acá está 1 en x, acá está en 1 en y. Trazo una línea horizontal hacia la derecha, una línea vertical hacia abajo, y obtengo ya el tercer punto. Aquí está este punto, 1 en x, 1 en y. 2 en x, 0,5 en y. Positivo, ¿no? Acá 0,5, aquí debe estar el 0,5. Ya, y miren, ya he trazado otros dos puntos. ¿Sí? Yo les había dicho a ustedes desde un principio que al graficar estas funciones racionales se van a formar hipérbolas. ¿Sí? Hipérbolas que jamás se van a unir con las asíntotas. Entonces, miren, en la parte de acá abajo, yo voy a tener una curva, que es esta, miren. Esta es la curva que más o menos voy a obtener, esta curva de aquí, que se va a unir con estos dos puntos. ¿Ya? Y esta curva se va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando, pero chocará con este x igual a 0, en algún momento chocará. No, No. Lisa. Jamás. Lisa. Pero sí se va a ir extendiendo ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde en este Hasta caso? el En y infinito. menos, Hacia el infinito. De la y y. menos infinito, sí, hacia abajo. Y acá igual, se va a ir extendiendo, se va a ir juntando más o menos por este y igual a 0, que es una asíntota, ¿no? Se va a ir juntando, se va a ir juntando.
¿sí? Se va a ir juntando, pero en un momento se unirá con esta línea y igual a 0. No, Lisen. No, porque es una asíntota. Y miren, de esa manera yo obtengo ya mi primera hipérbola acá abajo. Ahora me voy acá arriba, miren, aquí tengo 2 puntos. Igual, por estos 2 puntos va a pasar una curva también. ¿Sí? Se va a unir con este punto de acá, ya que no se me fue ya. Y se va a extender esta curva. Pero esta curva se va a unir con este y igual a 0. No, Lisen. No, Lisen. de igual manera hacia arriba, miren, se va a ir juntando, pero se unirá con este x igual a 0. Tampoco. No, No, Lisen. Y miren, de esa manera ya he graficado las hipérbolas de esta función. Ya están graficadas. ¿Ya? Ya están graficadas. Ahora, ¿qué me piden determinar? El dominio y el rango de esta función. Entonces, el dominio dice que es todos los números reales menos los valores de x. Miren, el dominio es conjunto de valores de x menos los valores de x que formaron la asíntota vertical. ¿Cuál es el valor de x que formó parte de la asíntota vertical? ¿X igual a cuánto? 0. X igual a 0. Entonces, el dominio de mi función va a ser x que pertenece a los reales menos el valor de mi asíntota vertical. ¿Menos el valor de qué? ¿Menos qué valor? ¿Menos qué valor? ¿Cuál es el valor de mi asíntota en x? 0. 0. 0. Sí, aquí está x igual a 0. Esta es mi asíntota. Entonces, el dominio va a ser x que pertenece a todos los reales menos del 0. ¿Por qué en 0? Por ahí nunca se va a unir. Pues por x igual a 0 jamás se va a unir esta curva que está aquí, la hipérbola. Jamás se va a unir por x igual a 0. Ahora, el rango. El rango de la función son el conjunto de valores de qué variable? De la Y. De la y, que pertenece a los reales. Menos el valor de la asíntota en y. ¿Cuál es el valor de asíntota en y? 0. Cero. También es 0. Miren, acá dice y igual a 0. También menos 0. Y miren, de esa manera ya he calculado el dominio y el rango de esa función. Lo que está calculado acá abajo. Sí, acá abajo, miren, acá está calculado. Dominio y el rango de la función. ¿Sí? Ahora, el dominio y el rango de la función también lo podría determinar de otra manera. En lugar de colocar x que pertenece a los reales menos del 0, yo puedo colocar de esta manera. El dominio va a ser igual a que conjunto de valores. Desde menos infinito, punto y coma, hasta 0, con paréntesis. ¿Por qué paréntesis? Porque no es un punto cerrado. O sea, el 0 no lo tomo en cuenta. Cuando utilizo el paréntesis significa que el valor que está aquí no lo voy a tomar en cuenta. Acá tampoco. Si coloqué paréntesis significa que el menos infinito tampoco lo tomo en cuenta, porque yo no conozco cuál es ese menos infinito. ¿Sí? Si coloco el menos infinito significa que es un número desconocido. Yo no sé hasta qué número se puede contar, hasta el menos infinito, si el más infinito no existe ese número, todavía no. Nadie ha encontrado ese valor, ¿verdad? El final, por eso es infinito, porque no tiene final. Unión, coloco aquí la unión, la U de unión. Unión desde 0, punto y coma, ¿hacia dónde? Es el más infinito. Hacia el Hasta más el más infinito, infinito. exactamente. Mire, yo puedo expresar la respuesta de esta manera o también podría expresar la respuesta de esta manera. De igual manera, acá abajo en el rango, también va a ser desde el menos infinito, punto y coma, ¿sí? El 0, ¿sí? Porque jamás se va a unir en y igual a 0 la función unión desde 0, punto y coma, hacia el más infinito. Entonces, de esta manera también yo podría expresar la respuesta. El dominio y el rango. Estas dos formas. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Ya se va a cerrar la reunión y creo que sí nos vamos a extender un poco más. Ya. Acá, miren, acá tengo otro ejercicio. ¿Ya? Acá tengo otra función. ¿Sí? No se olviden que una función racional está compuesta por la división de dos polinomios. Aquí esta sería el px sobre el qx. ¿Ya? El px necesariamente no tiene que ser un polinomio. Podría ser solamente un número. O sea, significa que acá arriba podría estar x menos 5, como podría solamente estar el menos 5, un número. ¿Sí? Pero en la parte de abajo, para que sea una función racional, sí tiene que estar mi variable x, sí tiene que estar mi variable x. Si acá abajo no estuviera mi variable x, fuese una función racional. No. No, necesariamente para que sea una función racional, en la parte del denominador siempre tiene que estar mi variable x. Y como les había dicho desde un principio, en este caso, para esta semana, para el tema de esta semana, nosotros vamos a hacer de cuenta que esta función que está acá abajo es una función lineal, que el máximo exponente de esa variable x va a ser de grado 1, o sea, el exponente va a ser 1. ¿Sí? Ya listo, miren, aquí tengo mi función racional. Lo primero que debo hacer es calcular las asíntotas. ¿Sí? Para calcular la asíntota vertical, o sea, una línea vertical que pasa ¿por qué eje? Por el eje x, x igual a no sé cuánto, tengo que este valor de aquí, o este polinomio que está aquí, igualarlo a 0. ¿Sí? Yo aquí coloco diferente, ¿sí? Desigual o diferente de 0, porque yo sé que este valor de aquí no podría ser 0, porque la división para 0 no existe.
¿ya? Pero yo puedo igualar este valor de aquí para 0. 2x menos 4 igual a 0. Ya, hagan de cuenta que aquí estuviese nada más el igual, no el desigual, ¿ya? Igual a 0. Y de aquí voy a obtener el valor de x. ¿Sí? Entonces, miren, este 4 aquí está restando. Por lo tanto, al pasarlo al otro lado, va a pasar ¿a qué? Sumar. A sumar o a pasar con signo positivo. Si aquí tiene signo negativo, acá al pasarlo al otro lado, va a pasar con signo positivo. Y me queda 4 positivo. Ahora, este 2 de aquí está multiplicando con la x. Por lo tanto, este 2 va a pasar al otro lado ¿a qué? Dividir. A dividir, y me queda que x es igual a 4 dividido para 2, y 4 dividido para 2 es igual a 2. Por lo tanto, la asíntota vertical va a pasar por x igual a ¿cuánto? A 2. A 2. X igual a 2. Ahora, para encontrar la asíntota horizontal, o sea, la línea horizontal que pasa por el eje Y, ¿qué tengo que hacer? Comparar los exponentes, ¿sí? Acá arriba está mi variable x. ¿Cuál es el exponente que tiene acá mi variable x? 0. ¿Cómo que 0? 0, Uno. Sí. El 1. 1, ¿Cómo que el 0? 1, aquí está Uno. x elevado al exponente Uno. 1. Y abajo, ¿cuál es el máximo exponente al cual está elevado mi variable x? 1, 1. 1. Entonces, el exponente que está arriba es igual al exponente que está abajo. Sí. Y cuando los exponentes son iguales, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer cuando los exponentes del numerador y del denominador son iguales? ¿Qué tengo que hacer? Se suma. No. Para encontrar, Se necesito multiplica. encontrar la asíntota horizontal. Entonces, cuando los exponentes de arriba y abajo son iguales, yo tengo que dividir los coeficientes de esos términos. ¿Cuál es el coeficiente?